Buenas noches, soy Jessica Moreno, estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja, de la carrera de Derecho, y quiero compartir con ustedes información valiosa que puede servir de mucho en nuestra vida cotidiana. Les hablaré del sexting. ¿Qué es el sexting? Se denomina sexting a la actividad de enviar fotos, videos o mensajes de contenido sexual y erótico personal a través de dispositivos tecnológicos, ya sea utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, redes sociales, correo electrónico u otra herramienta de comunicación. La palabra sexting es un acrónimo en inglés formado por sex, que significa sexo, y texting, que significa escribir mensajes. ¿Quiénes lo practican? Al ser un acto llevado a cabo en dispositivos tecnológicos, sobre todo móviles, se puede inferir que el sexting se practica en todas partes del mundo, aunque lo que varía son las edades. Se espera que una práctica de tipo sexual sea realizada por adultos. Sin embargo, este comportamiento ha crecido entre los menores de 18 años. Según un reciente análisis publicado en la revista JAMA Pediatrics, se reconoció que una parte considerable de la juventud practicaba sexting, enviando material sexual. 1 de cada 7, es decir, el 14.8%, y recibiéndolo 1 de cada 4, es decir, el 27.4%. En este sentido, la infancia y la adolescencia son los grupos más vulnerables, otorgando especial atención a los preadolescentes, de 10 a 12 años. También se presume que el contenido erótico audiovisual es generado por el propio emisor del mensaje, quien lo envía deliberadamente a un receptor con un propósito determinado. Sin embargo, con el surgimiento de las NIC, nuevas tecnologías de la información y la comunicación, el control de este tipo de mensajes se les ha ido de las manos a dichos emisores, provocando así el robo o viralización de contenidos audiovisuales íntimos de carácter sexual. Es por ello que esta práctica se ha vuelto aún más peligrosa, ya que cuando se pierde el manejo de dichos contenidos, se pierde además la intimidad de cada emisor. Causas. Las causas de esta actividad son variadas, van desde iniciativas personales hasta incentivos externos. Los que las engloba a todas ellas es el desconocimiento o ignorancia de las consecuencias de enviar un contenido íntimo mediante un dispositivo tecnológico. Entre las causas más generales se pueden destacar las siguientes. La relación amorosa es la causa principal y más común de esta práctica, donde los miembros de la pareja son tanto emisor como receptor. El contexto cultural en el que crecen muchos adolescentes con un marcado culto al cuerpo, a las celebridades y en el que los medios de comunicación de masas promueven esos y otros valores, como por ejemplo la competitividad en todos los órdenes de la vida, a causa de amenaza, chantaje, intimidación o persuasión. En el caso de que se trate de una persuasión a un menor, podría tratarse de grooming. Bajo la influencia del consumo del alcohol y o drogas, tanto en mayores como en menores de edad. Fundamentación legal. El artículo 46 de la Constitución de la República del Ecuador nos dice que el Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones. Numeral 7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes difundidos a través de cualquier medio que promuevan la violencia o la discriminación racial o de género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán su educación y el respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás específicos de su edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos derechos. Artículo 66. Se reconoce y garantizará a las personas, numeral 3, el derecho a la integridad personal, que incluye la integridad física, psíquica, moral y sexual. Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad. Idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual. ¿Qué conductas constituyen el delito de sexting? El artículo 197.7 del Código Penal
Recoge esta nueva figura delictiva en los siguientes términos. Será castigado con una pena de prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 12 meses el que, sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquella que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente a la intimidad personal de la persona. Así, la conducta típica viene delimitada por los verbos difundir, revelar y ceder, verbos que hacen referencia a la transmisión de contenido íntimo que afecte gravemente a la intimidad de la persona afectada, más allá de los límites consentidos entre el primer emisor y la persona que comete la acción típica. Según el Código Orgánico Integral Penal, el artículo 178 nos habla de la violación a la intimidad. La persona que, sin contar con el consentimiento o la autorización legal, acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio y video, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra persona por cualquier medio, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Delitos contra el derecho a la propiedad. El artículo 185 nos habla de la extorsión. La persona que, con el propósito de obtener provecho personal o para un tercero, obligue a otro con violencia o intimidación a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. La sanción será de 5 a 7 años si se verifican algunas de las siguientes circunstancias. Si la víctima es una persona menor a 18 años, mayor a 65 años, mujer embarazada o persona con discapacidad, o una persona que padezca enfermedades que comprometan su vida. Si se ejecuta con la intervención de una persona con quien la víctima mantenga relación laboral, comercio u otra similar, o con una persona de confianza o pariente dentro del 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Si el constreñimiento se ejecuta con amenaza de muerte, lesión, secuestro o acto del cual pueda derivarse calamidad, infortunio o peligro común. 4. Si se comete total o parcialmente desde un lugar de privación de libertad. 5. Si se comete total o parcialmente desde el extranjero. Artículo 443 nos habla de las atribuciones de la Fiscalía. La Fiscalía ejerce las siguientes atribuciones. Numeral 4. Garantizar la intervención de fiscales especializados en delitos contra la integridad sexual y reproductiva, violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, crímenes de odio y los que se cometan contra niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad, adultas y adultos mayores, y en las materias pertinentes que, por sus particularidades, requieran una mayor protección. Revisado la Constitución de la República del Ecuador, el Código de la Niñez y Adolescencia y el Código Orgánico Integral Penal, se determina en cuanto a la variable independiente, valores familiares, que la familia garantizará y promoverá el desarrollo integral y los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Mientras para la variable dependiente hablamos de sexting. Se establece que la difusión o distribución de material pornográfico tendrá sanción con privación de su libertad e incluso la persona que sin contar con autorización o consentimiento alguno difunda, publique fotos, audios, videos de otra persona. Como elementos del delito tenemos difundir, revelar y ceder imágenes, fotos o cualquier material de contenido íntimo sin autorización de la persona afectada. Dicho contenido debe afectar gravemente la intimidad personal de la persona. Dichos contenidos los ha obtenido el autor con la anuencia de la persona afectada. Son contenidos captados en el domicilio de la víctima o en cualquier lugar donde exista previsión de intimidad. Los sujetos típicos de sexting son el reenvío a amigos por WhatsApp u otras redes sociales de fotografías íntimas enviadas de forma consentida por la pareja del autor o la difusión de imágenes de encuentros cibersexuales con la víctima por Skype. En todos estos casos, la víctima consintió en la grabación o en el envío de imágenes de contenido sexual o íntimo, pero nunca en su posterior difusión de dichos contenidos por el destinatario. ¿Quién es el sujeto activo del delito? Toda persona que reciba de forma consentida este contenido y que proceda a su divulgación sin el consentimiento de la persona afectada. Por la descripción del tipo, parece que están fuera del delito informático, los supuestos de reenvío por terceros que a su vez han recibido estos contenidos.
Máxima gravedad cuando el delito es cometido entre menores, especialmente vulnerables a la repercusión social de estas conductas, pudiendo derivar en conductas de cyberbullying causantes en la víctima graves daños morales y psicológicos. Cuando el sexting se deriva en ciberacoso, ¿cómo actuar? Los adolescentes no suelen recapacitar sobre los riesgos que implica practicar sexting. A menudo deriva en situaciones de ciberacoso y su solución es compleja. El sexting puede poner en situaciones de especial riesgo a sus protagonistas, sobre todo cuando se trata de menores. La difusión descontrolada de los contenidos repercute de forma grave en su salud emocional y psicológica y puede propiciar otros peligros de los que hemos hablado en este espacio, como el ciberacoso. Veamos qué sucede, cómo sucede y qué podemos hacer al respecto. Si recibes una imagen o un video íntimo, elimínalo. Guardar este tipo de contenidos tiene repercusiones legales. Si alguien te exige una imagen o un video íntimo o intenta chantajearte una vez que se lo has enviado, no accedas y pide ayuda. Si recibes una imagen o video íntimo, no lo compartas. Ponte en el lugar de la otra persona. Si recibes una imagen o un video íntimo, reflexiona, respeta su privacidad y no promuevas su humillación pública. Conclusiones. El sexting es un fenómeno peligroso que está muy extendido y que puede tener terribles consecuencias, tanto para los adultos como para los adolescentes. Recuerda que los medios de comunicación actuales no garantizan la seguridad de tus datos. Las tecnologías y las redes sociales son una buena herramienta cuando el uso es adecuado y correcto. Si se usan con responsabilidad y sin el afán de lastimar, ofender o criticar a alguien o a lo que hace o ha hecho, ya sea por equivocación o sin pensar en las consecuencias de sus actos. Inmediatamente comprendido el tema, podemos decir que con el paso del tiempo y el arrollador avance de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, se va volviendo una amenaza para los jóvenes que se encuentran en la edad de la adolescencia, ya que para ellos todo lo toman en forma de juego o de entretenimiento y no se dan cuenta que pueden llegar a terminar en situaciones comprometedoras, que se salen totalmente de control, ya que traen demasiadas consecuencias como físicas, psicológicas, sociales y legales. Como recomendaciones, estamos viviendo en una etapa en que va avanzando la modernidad. Cada día va más rápido y es inevitable controlar a los jóvenes. Pero es importante mantener comunicaciones con ellos para que no formen parte de crear, reenviar y fomentar las imágenes. Es vital comentar que no es conveniente conservarla y de alguna manera informar al protagonista de la difusión de la imagen para denunciar ante las autoridades correspondientes. En caso de tener la certeza de quién es la persona que la está difundiendo y así no hacer daño a otras personas. La educación en los hogares y en las escuelas desde el nivel básico, implementando la cultura de la legalidad. Respecto al uso de la tecnología, esa es la propuesta ofrecida. Gracias.